Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están? Comenzamos acá un nuevo hilo de las parcas, Flor. Qué lindo, ¿no? Sí, además yo creo que va a venir un programa espectacular. Tenemos muchas preguntas para hacerle a Nancy, ¿sí? Exactamente, Nancy Fernández de la Vega. Ella es una de las trabajadoras de la Secretaría de Género de la provincia de La Pampa. Se encarga del área de capacitación, ¿verdad? Exactamente, vamos a tener algunas preguntas para hacerle respecto de su tarea, porque creo que nos va a contar algo ahí de qué labura, qué tipo de capacitaciones dan, a quiénes les dan esas capacitaciones y también por qué es importante hablar de género. Exacto, un poco de manipulación también, será un poco de sumisión, micromachismos. Así es, sobre todo la experiencia de su labor diaria en este área tan importante en nuestra provincia. Sí, yo creo que ya tenemos que darle paso a esta conversación con Nancy. Vamos a escucharla a ella. Y abrir hilo, así que quédense ahí. Bueno, estamos nuevamente en el hilo de las parcas, ahora ya con Nancy. Nancy, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Por favor, gracias a ustedes. Nancy, ¿sabes qué? Hay una pregunta que le hacemos a todas nuestras invitadas para empezar a conocerlas y a hilar estas conversaciones, que es, ¿quién sos? ¿Cómo te definís? Ay, qué pregunta. Yo soy docente de alma, amo la docencia. Si tuviera que definirme desde mi lugar profesional, es la docencia. Es donde más me siento cómoda, me encanta. Y en la secretaría hago un poco docencia, ¿no? Porque yo tengo a cargo el área de capacitación, entonces esto implica juntarme con otras personas de otras áreas. Yo trabajo con las abogadas y bueno, y armamos capacitaciones. La verdad que, bueno, es mi profesión. Soy psicopedagoga, soy licenciada en psicopedagogía, pero el lugar donde yo me definiría como en el ámbito ocupacional es la docencia. Y en el área de género hace bastante tiempo, ¿no?, que trabajás. Sí. ¿Cuánto tiempo? Y hace más de 10 años. Yo estuve 4 años, primero en políticas de género de la Municipalidad de Santa Rosa, hasta la gestión cuando asumió el Tolaguirre. Ese año ya empecé a dedicarme a la docencia. El año anterior, en realidad, en los dos lugares. En paralelo, a la tarde trabajaba en educación y después renuncié al municipio y continué con la docencia hasta que en el 2019 volví. Igual en la docencia trabajé siempre desde la ESI, las cuestiones de género, ¿no? Y los derechos, el espacio que siempre doy es Construcción de la Ciudadanía, que es un espacio excelente para poder cruzar y articular derechos, género, todo lo que tenga que ver con la diversidad. Sí, además son temas súper necesarios, sobre todo en este momento que se están cuestionando. Totalmente. Tanto. ¿Y con qué son estos famosos derechos humanos que son tan lindos de escucharlos, pero que la verdad que es importante saber de qué se tratan? Y la verdad que ese espacio en educación está buenísimo. Todos los espacios, porque la ESI es desde todos los espacios. Y pero bueno, después volví. Género, ¿has visto algún cambio a lo largo de los últimos años? Sí, hubo cambios. Bueno, las legislaciones que tienen todas más de 10 años, pero desde que se sancionó la ley de matrimonio igualitario, que acaba de cumplir 12 años, la ley, la 26485, que es la conocida como la de protección de violencia contra las mujeres, pero que tiene todo un título más largo. La ley de identidad de género, la ley de protección a las infancias y las adolescencias, la ESI. Bueno, hay un montón de legislaciones que todas tienen en común que están basadas en que se conozcan los derechos humanos y se respeten los derechos humanos. Hubo un cambio grande. Desde que se formó Ni Una Menos hubo un cambio grande, ¿no? El movimiento aportó un montón, visibilizó de qué se trata esto del movimiento feminista, que parecía como... Bueno, los medios lo han como popularizado de una manera no muy grata, pero bueno, lo bueno es que la población empezó a conocer que hay un movimiento de mujeres que no es que gritan como locas mostrando su cuerpo nada más, que es lo que se vende en los medios, nacionales sobre todo, y más en este momento, sino que es un movimiento político y filosófico que tiene todo un pensamiento detrás y que existe hace muchos años. Eso generó un cambio en la sociedad. Generó, ¿sabes qué? Más conciencia de qué se trata esto de que las mujeres peleemos por nuestros derechos, ¿no? No es que está todo siempre como ahora, como avanzó el tiempo, está todo bien y tenemos los mismos derechos. Sí, tenemos los mismos derechos, constitucionalmente tenemos los mismos derechos. Sí, pero también si no tenemos los mismos miedos, no tenemos los mismos derechos, ¿no? No se pueden cumplir. Tenemos lo que se llama, mira, hablando de mi espacio de Construcción de la Ciudadanía, el derecho formal, que es lo que está consagrado en las legislaciones, en la Constitución, pero
por otra parte, el derecho real, concreto, que en el día a día las mujeres y las diversidades no tenemos el mismo acceso a esos derechos que sí tenemos constitucionalmente. Lejos de la palabra escrita, ¿no? Sí, tal cual. Exactamente. Y Nancy, respecto de esto que estamos hablando, ¿cuáles son las capacitaciones que se dan desde la Secretaría de la Mujer y a quiénes? Nosotras hemos ampliado mucho el espectro de personas a lo largo del tiempo, desde que yo estoy y desde que creo que la Secretaría, desde que se formó como Secretaría, porque antes era Consejo, se amplió mucho. Hoy nosotras, a partir de esta nueva gestión del segundo gobierno del gobernador Silioto y con Gabriela Labourié, la capacitación que yo daba, que era la ley Micaela, que era el espacio al que tenía cargo, se transformó y se amplió y ahora es una subdirección de capacitación en géneros y diversidad. Entonces ahora no solo trabajamos con las personas que tenemos la obligación, que trabajamos en el Estado de hacer ley Micaela, que seguimos trabajando con esto, sino que ampliamos un poco más lo que ya veníamos haciendo de la gestión anterior, que es trabajar más con el Ministerio de Educación, trabajamos en las escuelas, con las nuevas masculinidades, la prevención de la violencia en el noviazgo, las enfermedades infectocontagiosas, bueno, como que reforzamos un poco la ESI desde el lado del género, ¿no? Y las diversidades. Te invitamos a nuestro programa para hablar de manipulación y sumisión. ¿Es algo que aparece en estos espacios de intercambio en tu vida diaria? Mira, es algo que nunca pensé que se iba a poder dar, pero en las capacitaciones, cuando terminamos la exposición, siempre abrimos el espacio al debate o traemos, a veces, ahora estamos trabajando con un poema que es de una persona, una autora chaqueña que fue víctima de violencia y escribió un poco de su vida, digamos, ¿no? En forma de poema. Y esto moviliza mucho, o a veces hacemos un juego y a partir de ahí las personas cuentan su experiencia. Frente a un montón de otra gente, sí, logran abrirse, sí. Frente a un montón de otra gente que a veces conocen y a veces no. Qué momento fuerte también, sí, ¿no? Por ahí poder estar ahí cuando estas personas encuentran el espacio de seguridad también para poder compartir sus vivencias. Sí, la verdad que es muy interesante. Bueno, lo que pasa es que nosotras somos el organismo específico, entonces cuando hablamos de violencia, después inmediatamente una de las abogadas se acerca, si la persona se desborda tratamos de contenerla. En general no nos ha pasado de que se haya generado un momento donde muchísima angustia, pero obviamente que es angustiante hablar de la propia historia y más si esa historia tiene que ver con la violencia, pero bueno, nosotras después abordamos esa situación, ¿no? Y en cuanto a la manipulación, es algo como tan sutil que muchas mujeres y muchas adolescencias que la sufren no se dan cuenta. Claro, es correr un velo, o sea, poner el tema en debate termina siendo eso, ¿no? Y me imagino las cosas que deben salir ahí, ¿no es cierto? Sí, a veces sí, y a veces nuestra intención es que las personas se queden pensando. Todas las personas que están en ahí, ¿no? No solo las mujeres, no solo las adolescencias y las niñeces. Con niñeces vamos a empezar a trabajar indirectamente ahora porque vamos a capacitar docentes de nivel inicial. Pero trabajamos más que nada con adolescencias y personas adultas. La intención es que se queden pensando que algo de todo lo que dijimos les haga ruido, porque a veces nos pasa que se acercan mujeres adultas o mujeres adolescentes y nos dicen, ¿sabes que a mí me pasa esto que acaban de decir? No lo había pensado, no me había dado cuenta que podía ser una manipulación. Nos ha pasado un montón de veces. Claro, es como darles el espacio para problematizar esta situación y por ahí ponerle nombre a algo que tienen tan naturalizado y de repente decir, bueno, ok, capaz que puedo hacer algo con esto que me hace mal. Una de las preguntas que teníamos era, con esto de hablar de sumisión y manipulación, si son conductas que siempre vienen en conjunto, vienen aparejadas o se pueden dar de forma separada. A veces sí, a veces no. La violencia es la verdad que es muy compleja. No todas las mujeres van a estar en situación. Quiero ser clara en esto, ¿no? Porque es importante que todo el mundo sepa. Hacer una diferencia, una distinción. No todas las mujeres van a estar en un vínculo violento, pero sí es cierto que todas las mujeres, o la gran mayoría, a lo largo de la historia de la humanidad, digo, no es ahora, no es hace 10 años, hemos sufrido en algún momento algún tipo de violencia. Simbólica en la calle, en el trabajo laboral. Bueno, esto nos ha pasado y no nos dábamos cuenta, porque no sabíamos. Nombrar tampoco, exactamente. ¿No? Porque no sabíamos, porque no se había popularizado. El Ministerio de las Mujeres
fue un salto de calidad en lo que tiene que ver con la capacitación, con la popularización de esto, que la verdad que nosotros siempre decimos en la ley Micaela, esto que nosotras tratamos de transmitir de lo manera más cotidiana, tiene años de estudios sociológicos, hay muchas personas, por supuesto, que nombrar, y de hecho hay personas contemporáneas, Michel Foucault ya falleció, ¿no? Pero Judith Butler, Paul Preciado, gente que ha investigado hace muchos años y que trabaja, pero no se conoce su pensamiento. Por un lado, es esto que nos pasa a todas las mujeres, que es una problemática en el mundo. Sí, además es estructural. Y eso también es como de lo que tenemos que hablar concretamente. Tal cual. Por eso es estructural, porque pasa en el mundo, porque le pasa a todas las mujeres, desde que son niñas hasta que son adultas. Y la otra cuestión que tiene que ver con esto que vos decías, la manipulación, ya en un vínculo, donde hay un vínculo violento, a veces se dan juntas la manipulación con la sumisión y otras veces no. En general, las personas los hombres que ejercen violencia también tienen como una construcción bastante compleja de vida, tiene que ver con el recorrido y la historia de cada persona, ¿no? Básicamente esto. La verdad que es muy interesante todo lo que estamos charlando. Y una de las preguntas que teníamos para hacerte era si hay formas de identificar si una persona es manipuladora. ¿Hay algo que lo indique? ¿Hay distintos tipos de manipulación? ¿Qué nos podemos decir? Sí, en general siempre es algo, como decíamos, está tan naturalizado muchas veces en los vínculos que los varones manipulen. Hay distintas formas de manipulación. Pueden manipular lo económico, digamos, hay una manera en distintos ámbitos. Se puede manipular lo económico, desde lo psicológico. Sí, creo que es bastante clara, o por lo menos en estos tiempos hemos aprendido mucho más, ¿no? Nosotras justamente en el taller con adolescentes trabajamos esto, en respetar cuando en una pareja, una de esas dos personas no respeta a la otra en su intimidad, en su individualidad, en su libertad, justo la palabra que está tan manipulada últimamente, ¿no? Pero bueno, en que sea una persona, en sus decisiones, tal cual, ¿no? En tener las contraseñas, ¿no? Como esto que pasa a veces, que el novio, y muchas veces la novia, ¿no? Es la que le dice al novio, quiero tener tus contraseñas de todas las redes. Bueno, está también esa imagen de la tóxica, ¿no? Y también por ahí un comentario que nos hacen es como supuesto desconocimiento de que hay situaciones de violencia que también se dan de mujeres hacia varones y por qué ponemos tanto foco en que es una cuestión de género, y creo que la respuesta general es porque lo más habitual es que sea de varones hacia mujeres, de varones hacia disidencias, ¿no? Entonces, como para aclarar por qué lo mencionamos de esta forma, pero... Porque básicamente la definición de la violencia tiene que ver con las relaciones desiguales de poder, y las mujeres nunca tuvimos el poder, digamos, como para poder manipular. Y el feminismo justamente lo que pregona y lo que pide no es ir en contra de todos los hombres, matarlos y hacer una sociedad de amazonas, sino que es que los varones y las disidencias, porque hay una rama muy grande del feminismo que también abraza las disidencias, otra que no está muy convencida, pero bueno, ahí estamos entre todas y todes, que los varones también nos acompañen, porque en realidad es contra el patriarcado el feminismo, no es contra los varones. Y los varones también sufren mucho, porque muchas veces, sobre todo en las personas adolescentes, los varones adolescentes que manipulan, es lo que han aprendido, es lo que vieron, es lo que escucharon, es las actitudes que vieron en casa, es esto, es lo cultural, ¿no? Por eso está tan naturalizado y a veces es difícil darse cuenta. Tenemos mucho para seguir conversando, está más que interesante esta charla. Vamos a seguir hilando, como decimos en nuestro programa. Si te parece, en el próximo bloque, sí. Nancy, enseguida venimos. ¿Hay alguna forma de construir una masculinidad no tóxica? Sí, por supuesto. ¿Qué se puede hacer? Sí. En principio, saber, conocer, saber de qué se trata esto de lo que estamos hablando. La ESI aportó mucho a que las adolescencias, los chicos adolescentes y las chicas y las chiques, todas las personas adolescentes puedan construir otra forma de posicionarse en sus vínculos. Respecto a las masculinidades,
capacitación, hacer pensar. Cuestionarse ¿no? también Cuestionarse. la posición propia dentro de esto, porque vos misma lo dijiste recién, se trata de relaciones de poder, y si culturalmente, socialmente siempre nos dicen que hay un género que está sobre el otro, hay como una relación que está dada, que bueno, es necesario cuestionar. Tal cual. Las mujeres siempre históricamente, todos nos cuestionamos. Cuando somos madres, nuestra maternidad; cuando somos profesionales, nuestra profesionalidad; con nuestras parejas, si somos lo suficientemente mujeres buenas. Bueno, los hombres no se cuestionan, porque culturalmente nunca se han cuestionado. Esto es así. No se les pide tampoco. No se les pide, tal cual. No se les pedía, vamos a No decir. se les pedía, tal cual. Y lo que trabajamos con adolescencia justo es la palabra, ¿no? Cuestionarse. Mostrar que hay otra manera de construir la masculinidad, y que también sacar un poco de lado la cuestión de la homofobia, ¿no? Porque es siempre lo binario. Esto es ser hombre, esto es lo masculino, y si no soy así, soy gay. Y no es así. Y también decir, bueno, es una opción, ¿no? Bueno, Sí, algo que hemos hablado algunas veces también es, por ejemplo, con la selección, que bueno, ya fueron campeones de la Copa América otra vez, y algo muy lindo es como esta construcción de una nueva masculinidad que muestran las formas más sensibles, amorosa, se muestran con llorando, se compañeros. dicen te amo, se abrazan, y hay como toda una cosa que vi mucho en redes, que mencionaban como esta nueva posibilidad que les muestran a las nuevas generaciones justamente de otra forma de ser varones, y que también está bien, no es esto de los varones no lloran, sino como, a ver, Se puede. se Sí, puede, tal cual. Está bien. Tal cual, sí. Sí, la verdad que es súper interesante esto que pasa. Pero tiene que ver con los tiempos también, ¿no? Con lo que vos me preguntabas antes. ¿Hubo un cambio? Sí, hubo un cambio muy grande. Porque esto hace 20 años atrás no pasaba. Los jugadores de fútbol, el técnico, jamás. Está bien cuando gana la Copa del Mundo, capaz que alguno tuvo ahí un esbozo de lágrima, pero no llorar de esa manera, no el contacto físico, ¿no? Tan grande de esa manera. Y esto es construir una nueva y mostrar otra nueva masculinidad. Lo que pasa es que bueno, es un largo recorrido, no es sencillo, lleva mucho tiempo. Se necesita diálogo, apertura. Necesitamos que las familias apoyen a quienes son docentes o quienes somos docentes. Yo también no estoy en la escuela, pero bueno, las familias apoyen la ESI, porque en realidad es difícil el cambio cultural. Siempre es resistido, no es sencillo. Y yo las vuelvo a traer a nuestro tema, y en este caso el de la sumisión. Se plantea, pensando sobre todo con los casos que te debes encontrar en cada una de esas capacitaciones, Nancy, ¿aparece de la misma manera siempre? ¿Hay como un patrón de la forma en la que aparece la sumisión, o puede ser de diferente manera? Puede ser de diferente manera. Lo que pasa es que es algo muy complejo. Lo de la cuestión de la sumisión responde un poco a lo que hablamos. A veces al patrón cultural, a lo que yo aprendí en mi vida, en mi familia, lo que vi en mi familia. Porque si vos venís de un hogar donde hay una familia, donde las cosas son equitativas para todo el mundo, donde no hay digamos una familia hetero, ¿no? Un papá y una mamá, porque hoy hay otras construcciones familiares. De todas maneras, las cuestiones de violencia van más allá, ¿no? También hay parejas que no son heteros en donde también hay violencia. No son la gran mayoría, pero pasa. Se presenta de distintas maneras. Lo que pasa es que lo que vos ves, los efectos que causa, siempre son los mismos. Ese dolor empieza con el tiempo a sentirse como una presión en el pecho, la angustia que no sale, que es difícil de contar, porque la verdad es que la manipulación también muchas veces hace que las mujeres terminen solas, sin vínculo familiar, de tipo amistad. de modus operandi también, Es una ¿no? manera, como para no sí. tener dónde ir a pedir ayuda. Sí, es una manera de violencia también, ¿no? Claro, sí, en claro. realidad no solo lo que pasa es que, bueno, la violencia física, que es la que más se ve, la manipulación está súper presente en la violencia psicológica. Es la manera, digamos, de la violencia psicológica. En manipular de distintas maneras, pero siempre haciendo ver que hay una persona que tiene el poder y que la otra, que es la que se sume en esta situación, por eso es sumisa, no puede ser sin esa persona que tiene el poder. Ahora, nos preguntábamos con Flor mientras preparábamos un poco el abordaje de este programa, si había estadísticas al respecto. Y las estadísticas son más sobre el extremo de la violencia, que es el femicidio, y la violencia física y la sexual, que son las penales. Nosotras en la Secretaría trabajamos más sobre eso, ¿no? En general, quienes trabajan con violencia
suele haber estadísticas que tienen más que ver con estos tipos de violencias que son los más visibles. Pero sí, la verdad es que ahora estoy pensando, hay observatorios en el país que también trabajan sobre la violencia psicológica. Lo que tiene la violencia psicológica es que por ahí se ve como que tiene un tiempo más largo para poder verse, en general, ¿no? Nancy, como para ir cerrando este hilo. Quedó cortito. Ay, sí, unas ganas de seguir conversando. Pero pensando en este contexto de la política nacional, sobre todo, en el que parece que hablar de género es una pavada, que no deberíamos estar perdiendo el tiempo en esto y que los derechos de las mujeres no son tan importantes, ¿no? Como que se desconocen todo el tiempo. ¿Qué nos puedes decir de por qué sí es importante prestarle atención a esto? ¿Por qué sí se necesita que haya organismos específicos para trabajar sobre género? ¿Y por qué tenemos que seguir trabajando por nuestros derechos? Ay, qué pregunta. Es súper importante porque si no va a ser cada vez más grande la desigualdad estructural. Porque siempre hablamos de lo que vemos, ¿no? La violencia física, pero hay muchas mujeres que están solas con sus hijos y que van a buscar trabajo y no consiguen. Las diversidades, gracias a la ley que se conoce como la ley de cupo trans, pero tiene otro nombre un poco más largo, la nacional, la Diana Zacayán y Luana Berkins, posibilitó por primera vez en la historia de nuestro país que las personas travestis, trans y transexuales puedan tener un trabajo real. La prostitución no es un trabajo. Ahí tenés una gran desigualdad. ¿Por qué es necesario que haya organismos? Porque si no, las mujeres que sufren violencias no van a poder ser atendidas a ningún lado. Porque los hospitales, por supuesto que sería genial que trabajen, y muchas personas trabajan con mujeres y atienden a esas mujeres, los médicos, las médicas, los equipos de psicólogas, pero no es, digamos, la especificidad. En cambio, en los organismos específicos sí hay psicólogas, hay trabajadoras sociales, hay abogadas, hay un equipo de profesionales que atiende esa problemática. Una mujer que sufre violencia, en general, termina perdiendo el trabajo si lo tiene, entonces no puede sostenerse económicamente con sus hijos. Ahí hay todo un problema que también tiene que ver con lo económico, con lo psicológico. Hay un encadenamiento. Exactamente. Y necesitamos, más allá de la pelea por los derechos, que es real y esto pasa, digamos, desmerecer esta cuestión de la pelea por los derechos, yo creo, esto es una opinión personal, es de una gran ignorancia, porque la violencia no solamente es la violencia familiar, como el gobierno lo quiere imponer, porque esto tiene que ver con una construcción teórica antigua. Es como volverlo a lo privado, ¿no? Es un tema que se tiene que resolver en la casa, entonces, dentro de los feminismos lo que hicimos fue sacarlo al público. Exactamente. Y solo se remite a la relación y esto, lo pareja. personal es político. Totalmente. Sí, es un tema social. Sí. Total. Muy bien. Bueno. Nancy, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Hemos aprendido un montón, esperamos que en su casa también. Igual nosotras nos quedamos conversando un ratito más, ¿sí? Y de esta manera vamos a cortar hilo de un nuevo programa. Uno de los últimos hilos de este ciclo, eso también es importante, ya estamos llegando al final del ovillo. Sí, se está terminando, pero qué lindo que viene siendo todo hasta acá. Exactamente, con Nancy tuvimos, tal cual lo habíamos pronosticado, un hermoso encuentro, un hermoso programa con muchísima información sobre todo. ¿Agradecemos, Flor? Claro que sí, primero que nada a Megafon, nuestra casa. Exactamente. También, nos maquilló Lula hoy. Hoy nos maquilló Lula, es productora, maquilladora, todo lo que se imaginen. Agustina Bergonzi, por supuesto. Por estos luquetes. Gracias a ella. Y nos encontramos la próxima, ¿te parece? Sí, todavía nos quedan 2 programas del Hilo de las Parcas. Busquen más información en nuestras redes, en @el Hilo de las Parcas. Ahí van a encontrar algunas cositas extra también. Y bueno, cortamos hilo. Chao. Chao.